Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hurbiltzeagatik, hori. El mundo en la encrucijada, mundua bidegurutzean, ¿no? Bueno, suena muy fuerte el tema, pero es algo que siempre se ha dicho muchas veces, ¿no? Que el mundo está en una situación, en un momento crítico, pero sin duda ahora hay razones objetivas para pensar que efectivamente esto es así, ¿no? Y esto lo podemos examinar desde tres perspectivas, si se quiere, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica, de la socioeconómica o desde la cultura y valores, ¿no? Bien, desde el punto de vista geopolítico se está diciendo que estamos en tránsito quizás de un mundo unipolar en el que el control del poder estaba muy monopolizado, o ha estado muy monopolizado por las grandes corporaciones de Occidente, Wall Street, etcétera, a un mundo multipolar en el que hay distintas potencias y están surgiendo distintas potencias en el mundo, ¿no? En el ámbito socioeconómico tenemos un modelo económico que ya todo el mundo reconoce que está agotado. Otra cosa es qué es lo que lo va a sustituir, pero también ahí estamos en una situación de tránsito. Y desde el punto de vista de la cultura y valores, seguramente también, porque llevamos 30 años, 40 años en lo que llamamos el posmocapitalismo, o capitalismo basado en los valores del posmodernismo, que están ahora empezando a entrar muy rápidamente en crisis, sobre todo en Occidente. Entonces parece claro que vamos o hacia un modelo de valores y cultura nuevo, algunos dicen quizás un modelo más tradicionalista, pero es claro que vamos a una situación de cambio, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la encrucijada geopolítica, ¿no? Tenemos esa disyuntiva entre el atlantismo, ese mundo dominado por las potencias del Atlántico, Estados Unidos fundamentalmente, y ese mundo multipolar que se está abriendo, y por otro lado entre el corporativismo, que hace referencia a ese mundo atlántico controlado por las grandes corporaciones, y un mundo emergente con culturas y estrategias distintas. Bien. Un poder corporativo amenazado. Bueno, esta es una cuestión clave para entender lo que ha pasado en los últimos años y lo que está pasando y lo que probablemente va a seguir pasando, ¿no? Hemos dicho que en ese mundo multipolar está liderado por unas grandes corporaciones con una enorme influencia sobre la sociedad, sobre los gobiernos, y ese poder corporativo lleva muchos años ya sintiéndose amenazado y de alguna forma esa amenaza, la reacción frente a esa amenaza explica lo que ha venido sucediendo en el mundo en los últimos años y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Bueno, ¿a qué le llamamos poder corporativo, ¿no? Pues por un lado a las personas, familias o grupos que controlan las grandes multinacionales, ¿no? Los grandes fondos de inversión en los últimos años. No vamos a explicar esto, pero son muy importantes dentro de ese entramado, ¿no? Entonces, estas grandes corporaciones controlan, de hecho, los gobiernos y los medios de comunicación, la opinión pública occidentales, ¿no? Bueno, voy a saltarme bastantes transparencias porque efectivamente no nos da tiempo, ¿no? Nada más. Bien, pero punto de partida de la situación actual. La década 1990-2000. Sobre todo es la situación que se crea a partir del final de la Guerra Fría, aproximadamente en el año 90. Es cuando se empieza a hablar de el fin de la historia. Se publica incluso un libro con ese título, El fin de la historia, ¿no? Cae la Unión Soviética y además hay una serie de acuerdos estratégicos con China, de las multinacionales occidentales con China, de tal forma que en ese momento las grandes corporaciones occidentales se sienten dueñas del mundo, ¿no? Dicen, ahora ya no tenemos enemigos, podemos hacer con el mundo lo que queramos, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito geopolítico, en el ámbito económico y en el ámbito cultural también, ¿no? Bien, entonces tienen un control, se hacen con un control total de Occidente, de los medios de comunicación, pues a través de fusiones, a través de privatizaciones de medios públicos, ¿no? Control de la opinión pública, de la ideología. Como consecuencia de todo esto, desaparecen, de hecho, como opciones reales la izquierda, la derecha y el centro, ¿no? Las palabras se mantienen, pero en la práctica son matices dentro de grupos que en realidad todos ellos están sometidos a a las estrategias de las grandes corporaciones, ¿no? Que son, bueno, ya lo hemos visto antes, el neoliberalismo en el ámbito económico, atlantismo en el ámbito político, posmodernismo en el ámbito cultural, ¿no? Que publica este libro, que fue muy conocido, El fin de la historia, Francis Fukuyama, pero que ya el título y el contenido también nos refleja qué es lo que piensan las grandes corporaciones entonces, ¿eh? Ya no tenemos enemigos, el mundo es nuestro, ¿eh? Bueno, estamos en el fin de la Guerra Fría
Y hay una serie de referentes que nos indican el cambio del mundo. Lo que se llamó el consenso de Washington es el comienzo de la expansión del neoliberalismo al conjunto del mundo. El Tratado 2+4 con la reunificación de Alemania, la nueva configuración de Europa que da paso al mundo atlantista. Este es ese libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia. En el 92 se aprueba en Estados Unidos la doctrina Wolfowitz, que es una doctrina según la cual, basándose en estos criterios, dicen, ellos hablan de Estados Unidos, pero en realidad se están hablando de las corporaciones que controlan Estados Unidos. Dice, ahora podemos hacer lo que queramos. No tenemos que consensuar con otras potencias las políticas en el mundo, podemos intervenir sin que tengamos riesgos, sin que nadie nos ataque, podemos atacar países. Y esto es lo que se llamó la doctrina Wolfowitz, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de las políticas, lo que luego se llama las políticas verdes, se pone en marcha con la cumbre de Río en el 92. En el 93 tenemos el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, a partir del cual no ha funcionado prácticamente nada en Europa. Se pone en marcha lo que se llamó la tercera ola del feminismo, pero bueno, hoy no vamos a entrar en temas socioculturales, digamos, ¿no? Se aprueba también ya esto a fines de la década, lo que se llamó el proyecto para el nuevo siglo americano. Un proyecto que pretendía definir qué estrategias tiene que seguir Estados Unidos para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Así como a principios de siglo, con la doctrina Wolfowitz, identifican un enemigo, curiosamente, que es Rusia, a pesar de que había terminado la Unión Soviética. Dicen, bueno, en el mundo podemos hacer lo que sea, pero Rusia es una potencia que no controlamos. Controlamos al gobierno, en los años 90 controlamos al gobierno con Yeltsin, etcétera, pero no controlamos ni los cuadros intermedios ni la sociedad. Entonces, ahí tenemos un enemigo peligroso. A fines de los años 90, ya dicen, no solo Rusia, Rusia y China. Identifican como los grandes obstáculos para asegurar que el siglo XXI va a seguir siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Entonces definen también qué estrategias van a seguir para hacer frente a esos retos, ¿no? Y es una estrategia que ahora llaman la atención, ¿no? Pero que para ellos eran aparentemente lógicas. Entonces, dentro de esa estrategia lo que hacen es decir que tienen que atacar y destruir los países musulmanes independientes, digamos, los que no controlamos. Entonces hablan de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, Somalia e Irán. Y efectivamente fueron países que luego fueron atacando uno tras otro. En teoría la estrategia era acabar con destruir y someter esos países musulmanes independientes y a partir de ahí desestabilizar las regiones musulmanas de Rusia y de China, ¿no? Que son regiones muy importantes, de mucho peso y en las que han tenido conflictos continuos. Bueno, esa es la estrategia que pusieron en marcha a partir de ese momento. Bien. Esta estrategia ha tenido fallos importantes, ¿no? Ese ataque a los países musulmanes, en lugar de atacar directamente a Rusia y China, el argumento para ellos era que eran potencias nucleares, no se les podía atacar directamente. Había que intentar desestabilizarlos, ¿no? Algunos dicen que por haber abordado esa estrategia han perdido 15 años, durante los cuales Rusia y China han tenido posibilidad de fortalecerse, económicamente, políticamente, etc. Luego se dijo también que después de eso, la presidencia de Donald Trump fueron 4 años, la primera presidencia, fueron 4 años perdidos. Para esta estrategia, fueron 4 años en los que no hubo guerras y esas políticas quedaron de alguna forma paralizadas. La intervención de Rusia en Siria en el 2015 también cortó esa estrategia de destrucción de los países musulmanes durante un tiempo. Y luego tenemos en el 2022, se produce el estallido en Ucrania y la consolidación de los países BRICS, de los países emergentes. Bueno, luego veremos cómo esta élite corporativa, este poder corporativo, lleva 20, 25 años y teniéndose crecientemente amenazado y que en este momento tienen básicamente dos opciones, ¿no? O aceptan de alguna forma lo que está sucediendo en el mundo, negocian y se recolocan en ese nuevo mundo multipolar,
o no aceptan ese nuevo contexto y van a la guerra, ¿no? Y estas son las dos dialécticas en las que se está moviendo Occidente, ¿no? ¿Que hacemos una cosa o hacemos otra? Bueno, decíamos que a finales de los 90 se detectan las posibles amenazas para ese control total que se había visto muy claro al final, después de la Guerra Fría, ¿no? Y son estas tres amenazas, ¿no? Ya lo hemos comentado. La primera, en el ámbito geopolítico, Rusia y China como poderes independientes y emergentes, ¿eh? Segundo, agotamiento del modelo económico neoliberal. Ya entonces se dan cuenta de que es un modelo que no se puede sostener mucho tiempo, que está agotado. Y desde entonces se ha ido manteniendo, sobre todo con deuda, ¿eh? Incrementando constantemente la deuda, ¿no? Es decir, es un modelo que no está funcionando por sí mismo, ¿no? Y la tercera amenaza, Internet, ¿eh? Porque en los años 90 habían conseguido una unificación ideológica casi total de Occidente, fundamentalmente. Desaparecen la izquierda, la derecha y el centro. Ya hemos dicho antes, se mantienen las palabras, pero en la práctica, en todo lo estratégico, están todos sometidos a los intereses corporativos. Pero, por otro lado, a pesar de que han conseguido esa unificación de los medios de comunicación, por otro lado, hay un Internet creciente, todavía minoritario entonces, pero que va a más y es un peligro para esa unificación ideológica, ¿no? Entonces, a partir de ahí desarrollaron unas estrategias para hacer frente a los tres retos, pero bueno, no me voy a detener. Ya he hablado del ámbito geopolítico, que es el del que vamos a hablar hoy. Y bueno, aquí tenéis una síntesis de lo que ha pasado durante estos 30 años. 30 años en un triángulo, ¿no? Una forma de sintetizarlo. Esos tres aspectos de un mismo modelo, ¿no? Se ha hablado mucho del neoliberalismo como el modelo económico, pero es la vertiente económica de un mundo controlado por las corporaciones, de la cual la vertiente geopolítica es el atlantismo o el globalismo, ¿eh? Es digamos, la vertiente ideológica del fenómeno de la globalización. La globalización sería el fenómeno económico, globalismo es la ideología detrás o una de las ideologías detrás de la globalización. Y en el ámbito sociocultural, lo que se ha llamado el posmocapitalismo y en los últimos años se está llamando el capitalismo woke. Estamos hablando de tres fenómenos interrelacionados. Bueno, agotamiento del modelo económico. No me voy a detener mucho aquí porque el objetivo es hablar hoy del reto geopolítico, ¿no? Bien, hemos tenido una caída constante de la productividad en Europa y en Estados Unidos. Veníamos de un modelo de posguerra que hasta los años 70 nos había dado un crecimiento impresionante en todos los países. Un crecimiento que era de un 4% anual, algo que no ha pasado nunca en la historia del capitalismo. Ha tenido un crecimiento medio del 1,5%, y de pronto esos años crecimos al 4%, ¿no? Pero bueno, esto se empezó a deteriorar a partir de los años 70 y hemos llegado a una situación de crecimiento cercano a cero en los últimos años. En concreto en Europa y en América Latina el crecimiento es inferior al 1% anual, lo cual es estancamiento prácticamente, ¿no? Bueno, tenemos un Occidente cada vez más endeudado, ¿no? Este es un problema estructural. No es solo que el modelo no estuviese funcionando, sino que además se estaba manteniendo artificialmente por dos vías, ¿no? Por un lado, la provisión constante de mano de obra barata, ¿no? Aportada por las mujeres entre los años 70 y 90 y a partir de ahí por mano de obra extranjera, ¿no? Eso es una forma de mantener artificialmente el crecimiento. Y por otro lado, por la deuda. La deuda permite arreglar todos los problemas a corto plazo, simplemente a través de los bancos centrales, echando dinero, echando deuda al mercado, ¿no? Entonces, como se echa dinero, se echan más préstamos, se echa más deuda, tenemos más capacidad de comprar y vender, entonces esto empuja la economía hacia arriba, ¿eh? Pero claro, luego la deuda, pasan unos años, hay que pagarla. Entonces, a corto plazo, la deuda permite resolver todos los problemas, pero también probablemente hacer más graves cada vez los problemas de fondo, ¿no? Y el problema de estos 40 años es que en lugar de entrar en un ciclo de deuda, resolverlo, otro ciclo de deuda y resolverlo, lo que hemos hecho es resolver cada ciclo de deuda con más deuda. Entonces, hemos ido a un incremento constante de los niveles de endeudamiento en Occidente. Hasta niveles, se suele decir que la deuda pública y privada en conjunto no debería sobrepasar nunca un 100, un 150% sobre PIB, y era así hasta los años 70, y ahora ya
se fue incrementando, ahora estamos, según cómo se mida, pero alrededor de un 300% entre las dos. Bien. Bueno, aquí tenéis la evolución del crecimiento del PIB per cápita, sí, y aquí del... ¿Nos está moviendo? Bueno, vamos a ver. Del PIB per cápita, ya veis cómo en los últimos 20 años es inferior al 1%, eso es una situación de estancamiento, pero ahora se debería mover la pantalla y no se mueve. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. No creo. No creo. No, pero es que a veces... Ahora sí. Se mueve. Bueno, vamos a ver. No sé si luego está explicado, pero bueno, por si acaso. Para situarnos, este crecimiento es un crecimiento de los últimos 20 años, un crecimiento muy inferior al que tuvo, por ejemplo, la Unión Soviética en los últimos años. Siempre pensamos que la Unión Soviética colapsó económicamente y, sin embargo, tuvo crecimientos más reducidos en los últimos años, pero llegó a niveles de entre el 2%. Probablemente fueron otras causas extraeconómicas las que empujaron al colapso de la Unión Soviética, pero para hacernos una idea de en qué situación estamos. Probablemente entonces no había un consenso político para mantener el sistema que nosotros sí tenemos. Es decir, tenemos una clase política en la que, como hemos dicho antes, al final todos están de acuerdo, están dentro del sistema, ¿no? Dicen que son de izquierda, de derecha, de centro, pero hay un consenso perfecto para mantener el sistema y por eso, a pesar de esta situación que es de auténtico estancamiento durante 20 años, ni siquiera se menciona, ¿no? Bien, bueno, en definitiva, se está diciendo que ese modelo económico neoliberal está agotado, un crecimiento muy débil, a pesar de que llevamos 40 años en los que no hacemos más que tomar medidas para que aumenten los beneficios de los inversores, porque esta es la base del neoliberalismo, ¿no? De cuando se toman medidas para bajarlo, para contener los salarios, para debilitar los sindicatos, para reducir los beneficios, los impuestos a las grandes empresas, etcétera, no es para fastidiar, es para que los inversores ganen más dinero con la base teórica de que tenían que ganar más dinero para que la economía funcionara, ¿no? Pues 40 años con ese tipo de medidas no se ha conseguido. Entonces, la economía ha ido ralentizándose, ¿no? Y además, ese moderado crecimiento se ha conseguido en buena parte gracias a la sobreexplotación de la mujer, ¿no?, como mano de obra barata, ¿no?, el hundimiento demográfico, que está muy relacionado con el primero, y sobre todo el sobreendeudamiento, ya lo hemos comentado. Bien, entonces está en general ya, hace unos años eran los críticos los que decían que el neoliberalismo no funcionaba, ¿no? Pero ahora ya también los analistas oficiales no están diciendo que no era un modelo válido, están diciendo que está agotado, ¿sí? Con lo cual que necesitamos un nuevo modelo porque el neoliberalismo está agotado. Pero en fin, la conclusión de esto es la misma, ¿no? Bien, el reto de los países emergentes, ¿no? Son países fundamentalmente China y Rusia, pero en conjunto los países emergentes han estado durante las últimas décadas consiguiendo un peso creciente en el mundo, ¿no? Y entonces, en el ámbito económico también, ¿no? Entonces, es muy importante ahí tener en cuenta que ese desplazamiento de la economía del mundo hacia el este, bueno, tenemos, por un lado, un renacimiento de China, de Asia en general, pero también una decadencia de Occidente, ¿no? Es decir, las dos cosas. Porque claro, si solo pensamos en lo que están haciendo ellos, esto puede no es solo un error, no es solo mentira, sino que es muy peligroso. Porque claro, la tentación que es, pues si los chinos nos están fastidiando, vamos a por ellos, ¿no? Entonces es muy importante ser conscientes de lo que en realidad ha pasado. Que ellos han hecho muchas cosas muy bien y nosotros muy mal. Entonces lo lógico es intentar hacer nosotros las cosas de otra forma, ¿no? Y a ver qué es lo que tenemos que cambiar en Europa, qué es lo que tenemos que cambiar en Estados Unidos, ¿no? Bien. Bueno, esto es una referencia de dónde se está creando el crecimiento de la producción del PIB, dónde se está produciendo, ¿no? En los últimos años. No es la dimensión de las economías,
sino dónde se está creciendo las economías. Esto ya nos da una idea de ese desplazamiento acelerado de la economía hacia el este, ¿no? Bueno, no me voy a detener ahí. Los países emergentes pues tienen un peso cada vez mayor en el mundo, y los que eran países avanzados, un peso cada vez menor en estas décadas, ¿no? Esto está relacionado con el dinamismo de la economía, y uno de los factores claves de ese dinamismo es la inversión. Que tenemos empresas que no invierten, ¿no? Claro, las empresas tienen que invertir y tienen que investigar. Si no invierten y no investigan, la economía no funciona. Y las empresas europeas y norteamericanas no han invertido cada vez menos. Bien, esto hace referencia también a la inversión, esto a las patentes, ¿no? Porque, bueno, ahora ya no, pero hace pocos años todavía mucha gente hacía referencia, no, es que en China son muchos, trabajan muchas horas. No, pues eso igual era hace 20, 30 años, pero desde luego hace ya mucho que no es así, ¿no? Investigan mucho más que nosotros, ¿no? Y eso es, en el registro de patentes, por ejemplo, China es el líder mundial con mucha diferencia. Aquí tenéis el esfuerzo en investigación y desarrollo, es otra referencia del avance tecnológico, como esto no está actualizado todavía, ¿no? Pero como en el año 2012 ya China sobrepasó a Europa, sigue hacia arriba y Europa se mantiene estancada, ¿no? Bueno, esto es algo parecido. Instalación de robots industriales, ¿no? Es una referencia muy clara. Aquí llevamos muchos años hablando de la cuarta revolución industrial, hablamos y hablamos y hablamos, pero son unas pocas empresas las que realmente están apostando en esta dirección, y donde realmente se hacen apuestas es en Asia, ¿no? Y en otros ámbitos no se miden tanto, pero la instalación de robots industriales es un ámbito que está perfectamente medido, ¿no? Y ahí nos dice realmente cómo están evolucionando, en qué territorio se está evolucionando, ¿no? Ahí tenéis en azul las instalaciones de robots industriales, el stock de robots industriales en Asia, en rojo en Europa y en gris en las Américas del norte y del sur. Bueno, esto nos está diciendo dónde va a estar la productividad del futuro, ¿no? De los próximos años, claramente, ¿no? Bueno, aquí tenéis cuáles en cada uno de los países del mundo, qué país tiene mayor peso en las importaciones, ¿no? De esos países, si China o Rusia, ¿no? Si China o Estados Unidos. En azul, cuando es Estados Unidos el que tiene mayor peso, en rojo, si es China, ¿no? Arriba tenéis cómo era el mapa en el 2000, abajo cómo era en el 2020, ¿no? Entonces, estamos ante un cambio acelerado de la economía mundial. Bueno, ahí no me voy a detener. Bueno, la economía está muy relacionada con la geopolítica, claro. ¿Qué ha pasado durante estas décadas? Bueno, intentando hacer frente a esa, digamos, amenaza, supuesta amenaza de Rusia y de China, pues tenemos como ha habido una expansión tanto hacia Rusia como hacia China, en el caso de Europa a través de la expansión de la OTAN, ¿no? Que es una alianza, pues bueno, que era anti-Unión Soviética en su momento. En teoría debería haber desaparecido al desaparecer la Unión Soviética, pero se mantuvo por esta razón, porque seguían considerando primero a Rusia y luego a China como enemigos estratégicos, y la OTAN se fue expandiendo continuamente hacia el este. Bueno, y luego tenemos la estrategia de cerco de China, ¿no? Algo parecido, ¿no? Intentando aglutinar como enemigos a los países contiguos. Bueno, tenemos un nuevo equilibrio militar. Por un lado, en fuerzas convencionales, se suele decir que el balance está todavía a favor de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos gana en capacidad global, es el país, ya sabéis, que más gasta del mundo en defensa, gasta más que todos los 20 siguientes en conjunto, ¿no? Pero China está cada vez más cerca de Estados Unidos, también su capacidad económica, ¿no? Y Rusia ha demostrado capacidad de concentrar esfuerzos y campañas. Pero también hay que tener en cuenta que los objetivos son diferentes, ¿no? Porque Estados Unidos ha tenido que utilizar su capacidad militar para mantener una hegemonía global sobre el conjunto del mundo y, entre otras cosas, con mantener 800 bases militares fuera de Estados Unidos, ¿no? Mientras que Rusia y China se han concentrado en la defensa del territorio y de su entorno, ¿no? Bien. Bueno.
Esto desde el punto de vista de las fuerzas convencionales. Las fuerzas estratégicas o nucleares es otra cosa, ¿no? Ahí el balance parece estar claramente a favor de Rusia, que ha conseguido en las últimas décadas una ventaja tecnológica sorprendente, ¿no? Y luego tenemos una alianza Rusia-China y la apertura en los últimos años de lo que se ha llamado la guerra en el espacio, que es un tema bastante oscuro. No se sabe exactamente cada país qué es lo que está haciendo en el espacio desde este punto de vista, ¿no? Y luego que en estos temas puede perfectamente haber capacidades desconocidas que surjan solo cuando aparezca un conflicto, ¿no? Bueno, entonces tenemos esa evolución de los países emergentes y ese posicionamiento de Occidente y una ruptura creciente entre los dos bandos, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia tenemos lo que se llamó revolución de Putin contra las grandes corporaciones, ¿no? Occidente controla el gobierno de Rusia en los años 90, creo que ya lo hemos dicho, pero a partir del año 2000 llega, digamos, el grupo, lo que se llamó el grupo de Putin al poder, y ponen en marcha, luego comentaremos, lo que se llamó una revolución contra las grandes corporaciones. Con la intervención en Siria, Rusia consiguió también detener esa estrategia de Estados Unidos de desestabilizar Oriente Medio, ¿no? Y como reacción tenemos esa cercanía de la OTAN hacia Rusia, y luego a raíz de la intervención en Ucrania, las sanciones, el bloqueo económico, etcétera, ¿no? Y en el caso de China tenemos un enfrentamiento más directo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. Nuevas políticas contra la corrupción y las grandes corporaciones. Bien, vamos a ver. El desarrollo de China se basó en buena parte en un acuerdo estratégico entre el Partido Comunista de China y las grandes corporaciones occidentales en los años 70-80, ¿no? Como consecuencia de ese acuerdo, las corporaciones norteamericanas, sobre todo, se comprometen a invertir masivamente en China y, como contrapartida, se hacen con acceso a nuevos mercados, disponen de mano de obra barata y se hicieron con un aliado contra lo que entonces era la Unión Soviética. Entonces, China hizo una aplicación tremendamente efectiva de ese pacto estratégico para acelerar su industrialización, pero ya a partir del año 2000, del comienzos de siglo, sectores importantes del gobierno, del Partido Comunista, pues empezaron a argumentar que, bueno, ha estado muy bien lo que hemos hecho, pero con estos hay que tener cuidado, hablando de las corporaciones occidentales, porque estos, si no les ponemos freno, se hacen con todo, ¿no? Se hacen con el control del país. Y a partir de la llegada del 2000, en el 2012 de Xi Jinping al poder, empiezan a tomar medidas contra las corporaciones chinas y contra las occidentales también, ¿no? Medidas para irles separando del poder económico, social, etcétera, ¿no? Bien, y luego la inversa vino a partir primero de el primer mandato de Trump, empiezan ya la guerra comercial contra China, que luego continuó con Biden, etcétera, ¿no? Bueno, esto vamos a dejar. Bueno, ¿cuál es el reto de los países emergentes? Bueno, tienen un peso creciente en la economía, en la sociedad y en la política, preparan un mundo multipolar, pero tienen, eso sí, ideologías y políticas económicas variadas, ¿eh? Ideologías, políticas económicas, culturas, incluso religiones distintas, ¿no? Pero ¿qué tienen en común? Eso es lo que muchas veces se plantea y no se clarifica, ¿no? Bueno, primero, los gobiernos mandan sobre las grandes empresas en los países emergentes y, según ellos, en Occidente las grandes empresas suelen tener el poder real, ¿no? Y esto es, digamos, seguramente la gran fuerza de estos países, lo que les ha permitido hacer políticas de impulso del desarrollo social y económico. Y luego está relacionado con esto una capacidad para analizar con objetividad qué empresas es bueno que sean públicas y qué empresas que es bueno que sean privadas. Que es una capacidad que nosotros tuvimos hasta los años 80, pero luego nos hemos hecho todos privatistas. Todos nos han convencido de que las empresas públicas no funcionan y punto, ¿no? Entonces, estamos ideológicamente muy condicionados por esa idea, ¿no? Y sin embargo, estos países emergentes nos están demostrando que esto no es así. Y de hecho, viendo lo que está sucediendo en las multinacionales en el mundo en general, a comienzos del siglo XXI, las empresas públicas eran un 5%, han ido creciendo y ahora son ya un 20%, ¿no? Y está siendo un instrumento importantísimo para que estos países se hagan con el peso fundamental en sectores estratégicos clave, ¿no? Bueno,
En ese sentido, China y Rusia se han ido configurando como líderes de una, digamos, revolución global anticorporativa. Esto es muy importante para entender lo que está pasando, ¿no? China ha sido más o menos el líder del frente económico y Rusia el líder del frente, digamos, militar o político, ¿no? Para entender lo que pasó en Rusia, ¿no? Se voy a poner este ejemplo porque está muy bien cuantificado, ¿no? Lo que pasó en el sector bancario, ¿no? Con los bancos públicos en concreto, ¿no? Bueno, con la Unión Soviética el 100% de los bancos eran públicos. En esa década de Yeltsin, en los 90, se fueron privatizando hasta que llega Putin, el grupo de Putin al poder, y se empieza a recuperar el peso de los bancos públicos, que ahora están cercanos al 75% en total. Y desde entonces empezaron a hacer algo similar en los sectores estratégicos en general, no solo en banca. Bueno, China también, ya lo he explicado, cada vez más lejos de los intereses de las grandes corporaciones, y esto hizo que, sobre todo a partir del 2012, la confluencia estratégica de intereses entre China y Rusia sea cada vez más clara, ¿no? Aunque luego su forma de actuar y sus tácticas sean distintas, ¿eh? Bueno, entonces, el mundo se ha ido situando cada vez más en este contexto, ¿no? Por un lado, Estados Unidos y Europa bajo el control de las grandes corporaciones y Rusia y China con gobiernos fuera del control de las grandes corporaciones, ¿no? Y esto explica seguramente esa creciente agresividad entre los dos bloques, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo mismo, pero en un dibujo, ¿no? Para explicar las fases, tenemos la Rusia de Putin a partir del año 2000, la China de Xi Jinping a partir del año 2012, la constitución de los BRICS como un elemento para ir aglutinando a los países emergentes. En el año 2022, a partir del conflicto en Ucrania, se produce una ruptura de tal forma que el conjunto de la gran mayoría de los países en desarrollo y emergentes se van acercando ya rápidamente hacia el bloque de los BRICS, bueno, hasta lo que ahora se ha llamado el BRICS ampliado o el BRICS Plus, ¿no? Bueno, con respecto a los ámbitos de influencia, hay distintas organizaciones que nos pueden servir de referencia, ¿no? Tenemos la OTAN como el ámbito, la organización de referencia militar, la organización militar de referencia de Occidente, y la organización de Shanghái, el SCO, no es lo mismo, no es más que un bloque militar, es un organismo de seguridad más que militar, ¿no? Pero bueno, esto es la OTAN, esto es la organización de Shanghái, estos son los BRICS en este momento. Bueno, posiciones estratégicas. Bueno, esto ya lo hemos comentado, no voy a repetirlo. Bueno, las posiciones de cada uno de los países no han sido exactamente las mismas, pero bueno, no me voy a detener. Lo que nos viene. Bueno, por un lado, desde un punto de vista económico, hemos dicho, necesidad de poner en marcha un nuevo modelo. Aquí tenemos, aunque este reto, aunque ya he dicho antes que también los economistas oficiales reconocen que el modelo está agotado, hace falta un nuevo modelo. Pero ¿cuál es ese nuevo modelo? Entonces tenemos desde las propias corporaciones, desde el fines de la década anterior y sobre todo a partir del 2020 se ha propuesto lo que han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, muy relacionado con un proyecto que se llamó entonces el Gran Reinicio. Pero en definitiva lo que plantean es un modelo en el que las corporaciones tengan mucho más peso que el actual, ¿eh? Por un lado, a través del la sustitución del Estado en la prestación de los servicios, por otro lado, con el traslado de la propiedad de los bienes de consumo duradero hacia las corporaciones. Y estoy hablando de viviendas, automóviles, muebles, electrodomésticos, fundamentalmente. Entonces, la idea es que ese tipo de bienes vayan pasando al poder de las grandes corporaciones y que los ciudadanos los utilicemos pues, a través de alquileres, pagando por uso, etcétera, pero perdiendo la propiedad. Pero bueno, en definitiva es un modelo con más poder económico y social de las grandes corporaciones. Bien, no me voy a detener ahí, porque hoy me quiero centrar en el ámbito geopolítico, sobre todo, ¿no?
Bueno, sí es interesante que a partir del año 2022, de este estallido en Ucrania, los líderes de este nuevo proyecto corporativo empiezan a decir que igual hay que meterlo al cajón, es decir, o igual hay que esperar, porque ahora la prioridad es hacer frente a Rusia y China, al reto de Rusia y China. Vale. Bueno, el estallido es 2022. Bueno, estamos en una situación en la que el modelo económico de Occidente sigue a punto de estallar, ¿no? La situación interna tiende a ser inestable y el choque geopolítico con China y Rusia a punto de estallar. Estalla en el 2022, ¿no? Bien, a partir de ahí tenemos las políticas de sanciones contra Rusia y como consecuencia de esas sanciones se obliga a todos los países a posicionarse en un ámbito o en otro. Y la sorpresa que surge es que la gran mayoría de los países emergentes y en desarrollo se posicionan a favor del bloque emergente, ¿no? A favor, digamos, del bloque de Rusia y China, ¿no? Bien. Y este es el mundo que se genera de alguna forma a través de esa política de sanciones, ¿no? No es exacto, ¿eh? Pero bueno, es una cosa aproximada sobre el posicionamiento alrededor de las sanciones. Entonces tenemos lo que se llama Occidente y sus aliados, por un lado, y el resto del mundo por el otro, ¿no? Básicamente. Bien. Bueno. Bueno, esto es la ampliación de los BRICS. En principio eran 5 países y ahora son cada vez más países, se han ido incorporando al círculo, ¿no? Tenéis Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, luego Vietnam, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán, ¿no? Bueno, luego otros tantos que ya tienen pedida la adhesión, ¿no? Esto no es una adhesión de blanco y negro, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, es un proceso progresivo. Entonces, todos estos países han tenido y siguen teniendo relaciones muy intensas con el bloque occidental, están haciendo movimientos progresivos hacia los BRICS, pero hay en todos estos países hay tensiones en una dirección y en otra, y hay presiones, y hay incluso golpes de Estado y guerras, etcétera, detrás de que un país se posicione en uno o en otro bloque. Las guerras las estamos viendo ahora, por ejemplo, en África muy claramente, ¿no? Pero bueno, guerras de ese tipo. Bueno, este es un mapa con los países BRICS más los que han solicitado la adhesión, etcétera. Bueno. Bueno, en paralelo tampoco me voy a extender en esto, ¿no? Tenemos una guerra monetaria, ¿no? Desde el año 71 aproximadamente, en los últimos 40-50 años, el mundo se ha basado en lo que son las monedas fiduciarias o de confianza. Que quiere decir que se basan en la confianza que tenemos en los estados, en los bancos centrales sobre todo, ¿eh? Hasta entonces había una relación de las monedas directa o indirecta con el oro, con lo cual los países no podían emitir todas las monedas, la moneda que querían porque tenían que mantener una relación con el oro, ¿no? Pero a partir de entonces los bancos centrales normativamente pueden emitir todo el dinero que les da la gana. Pero se espera que tenga una relación el dinero que emiten con la dimensión de su economía, pero no tiene por qué ser así. Lo que ha pasado estos 50 años es que los países occidentales han abusado constantemente de esa capacidad de emisión. Esto ha ayudado a ese crecimiento de la deuda constante, pero también ha hecho crecer la desconfianza con respecto a esas monedas de confianza, digamos, como el euro o el dólar, ¿no? Entonces, cada vez más, por eso se está hablando en los últimos años de si tiene que volver o no la relación con el oro. Los países están empezando a hacerse cada vez con más oro en sus reservas y también la moda de las monedas digitales, pues seguramente tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, el Bitcoin, etcétera. Bueno, no me voy a detener ahí. Bueno, de los modelos económicos que se estaban proponiendo hasta hace poco, pues se vieron sobrepasados por algo que no se esperaba, ¿no?
que es lo que está sucediendo en los últimos años en Europa en concreto. Sobre todo a raíz del estallido en Ucrania, se empiezan a tomar medidas extrañas por los países europeos. Europa ya estaba en una situación de estancamiento, pero encima empezamos a tomar medidas que aparentemente, por nuestros propios gobiernos, que aparentemente destruyen nuestra economía, ¿no? Bueno, pasos de este tipo muy extraños fueron, bueno, la destrucción de los oleoductos Nord Stream, ¿no? De los gasoductos Nord Stream. Bueno, todo el mundo sabe quién fue, pero el gobierno alemán se calla, ¿no? Se calla y mira para otro lado, sorprendentemente. Luego se empiezan a tomar medidas, todas ellas teóricamente destinadas a hacer daño a Rusia, como consecuencia del estallido en Ucrania, pero en la práctica, ¿qué pasa con esas medidas? Que apenas hacen daño a Rusia, hacen un daño enorme a Europa y benefician a Estados Unidos. Bueno, entonces todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero es que se equivocan, no rectifican esas medidas y toman 2 o 3 meses después otra medida en la misma dirección, y otra, y otra, y otra, ¿no? O sea, una serie de medidas destructivas de la economía europea, especialmente de la Europa central, de la de Alemania especialmente, ¿no? Y que han iniciado un proceso acelerado de desindustrialización de Europa, ¿no? Bien. Pues ahí tenemos, se ha empezado a hablar de que si estamos entrando o no en una Europa neocolonial, ¿no? Esto es una hipótesis todavía, ¿no? Pero se basa en ese concepto de lo que es el neocolonialismo, que son países que han dejado de ser colonias, pero que siguen dependientes porque sus gobiernos, de una forma u otra, están controlados por la potencia dominante, ¿no? Y a través del control del gobierno, pues controlan la economía de ese país. Bien, entonces la especulación es si Europa está entrando en una situación de este tipo, ¿no? Porque, bueno, el sometimiento político de la élite europea, de alguna forma ya ha existido ese sometimiento frente a Estados Unidos, pero en las decisiones que estamos viendo en los últimos años parecería que están apuntando en esa dirección, ¿no? Claro, esto puede tener lógica desde el punto de vista de lo que hemos comentado antes, con esa división del mundo que se está abriendo entre Occidente por un lado y los países emergentes y en desarrollo por el otro. Occidente por sí mismo no es viable, porque son países, todos ellos demasiado industrializados, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Y entonces, bueno, desde la lógica económica de Occidente, pues un cierto nivel de desindustrialización parece que tendría que ser necesario. Bien. Hacia el futuro. Bueno, el tema importante, la victoria rusa en Ucrania. Todos los analistas dan por seguro que esto va a suceder, ¿no? Que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, aunque los avances territoriales en los últimos 2 años son limitados, pero no es una guerra en principio territorial, es una guerra de desgaste. Es algo similar a la Primera Guerra Mundial, si se quiere, ¿no? Es decir, el objetivo en esas guerras no es avanzar territorialmente, es desgastar al máximo al enemigo y desgastarte tú lo mínimo. Y cuando se produce un desgaste suficiente, un desequilibrio suficiente, entonces empezar los avances territoriales, ¿no? Entonces, esa es la lógica que se ha seguido. Y claro, lo que ha sucedido es que Rusia se ha ido fortaleciendo cada vez más y Ucrania se ha ido debilitando radicalmente. Entonces, ya todo el mundo reconoce que de esa guerra de desgaste la tienen ganada. Entonces, la única posibilidad de evitar el resultado final es una escalada. No nos vamos a detener ahí, pero ha habido intentos constantes durante el último año y medio de conseguir una escalada para que al final se transforme en una guerra, o en una guerra continental, o una guerra mundial, o como queréis llamarle, ¿no? El problema es, para estos países, para Occidente, si queréis, o para estos poderes corporativos que controlan Occidente, la victoria rusa en Ucrania es inaceptable. Esto es lo que marca las dinámicas de los últimos años, ¿no? ¿Qué implica la victoria rusa en Ucrania? Bueno, primero, hay una serie de territorios que se incorporan a Rusia, ¿no? Pero también se va a redefinir el futuro institucional del resto de Ucrania, ¿no? Y probablemente no va a ser una Ucrania como la de ahora mirando hacia el oeste, o va a ser una Ucrania neutral, o va a mirar hacia el este. Se van a redefinir las relaciones del resto de Ucrania con la Unión Europea, la OTAN, etcétera, ¿no? Bueno, terminar fin de las ayudas de Estados Unidos a Ucrania, retirada de tropas de Estados Unidos, que es un poder fáctico muy importante en Europa, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya ha amenazado varias veces de que ellos van a retirar sus tropas de Europa, ¿no? Entonces, esto es un tema en sí mismo importante, ¿no?
Pero con el fin de la guerra necesariamente se va a negociar un nuevo marco de seguridad estratégica de Europa. Esto Rusia ya lo lleva planteando desde hace 15 años, ¿no? Como el fondo del problema, que es que necesitamos negociar un marco de seguridad estratégica para el conjunto de Europa, ¿no? Entonces, esto se va a hacer seguro, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a implicar esa negociación? Primero, el fin de la OTAN, seguro. ¿Por qué? Pues porque la OTAN no tiene más sentido que cercar y someter a Rusia, ¿no? Si se negocia ese marco estratégico, la OTAN tiene que desaparecer. Con interrogantes, probablemente también el fin de la Unión Europea, ¿no? Muy relacionado con ese poder corporativo. La Unión Europea no es casualidad cómo se configura, ¿no? Se configura por los países que estaban fuera del ámbito soviético, ¿no? Entonces, no es una configuración que responda a lo que es o va a ser Europa en el futuro, responde a lo que fue durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, bueno, probablemente la UE, Unión Europea, va a ser sustituida por otras cosas. Y el futuro político de Europa es lo que está en cuestión, ¿no? Territorios que se incorporan a la Federación Rusa, bueno, pues es posible que sean estos, ¿no? Se hablaba primero de las 4 regiones más cercanas a Rusia, pero ya se veía que probablemente iban a ser estas 8, incorporando también Odessa a la salida al Mar Negro. Bien. El futuro institucional del resto de Ucrania. Bueno, a veces se dice, bueno, quizás ese resto de Ucrania debería volver a la situación del 2013, es decir, una situación antes del golpe de Estado del 2014, que fue un golpe de Estado que dimos entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Para asegurar que a partir de ese momento había gobiernos, digamos, antirrusos en Ucrania. Entonces, hasta ese momento había una alternancia, ¿no? Entre gobiernos, digamos, pro-occidentales o prorrusos, ¿no? Bueno, quizás un futuro lógico podría ser evolucionar hacia esta situación, o bien una Ucrania, dicen otros, reconstituida sobre la base de Bielorrusia. Bielorrusia, ya lo sabéis, está justo al norte de Ucrania. Bielorrusia, Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética y fueron lo que quedó de la Unión Soviética antes de que se deshiciera en el año 91, y sin embargo han tenido trayectorias radicalmente distintas, ¿no? Y claro, en buena parte esto está muy relacionado con que tanto en Ucrania como en Rusia se hicieron con el poder los oligarcas muy relacionados con Occidente, pero los oligarcas, cosa que no sucedió en Bielorrusia. Bielorrusia es un país que ha ido evolucionando a través de reformas, ¿no? No sufrió el colapso que sufrieron los otros, ¿no? Y quizás una Ucrania que mire más al este que al oeste, ¿no? Pero bueno. Compromisos de Ucrania con la Unión Europea o la OTAN. Bueno, el que ahora se pacte una cosa u otra no tiene demasiado sentido, porque esos pactos se pueden romper al año siguiente, ¿no? Y no se sabe si va a existir la OTAN, ¿no? Con lo cual el que ahora se pacte si va a estar o no en la OTAN tampoco quizás tiene demasiada importancia, ¿no? Bueno. Negociación de un nuevo marco de seguridad estratégica de Europa, esto ya lo hemos comentado. Fin de la Unión Europea. Bueno, a principios del siglo se estuvo hablando de que la seguridad estratégica en Europa necesitaba incorporar a Rusia. Y entonces se estuvo hablando de una Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Del Atlántico al Pacífico, ¿no? Que es algo parecido. Bueno, un dirigente político vasco hizo referencia hace unas semanas a que De Gaulle hablaba de una Europa del Atlántico a los Urales, algo parecido, ¿eh? Pero bueno, sí parece un esquema lógico. Ahora mismo es imposible, teniendo en cuenta cómo está el enfrentamiento político, ¿no? Pero una vez que termine la guerra, es muy fácil que se empiece a hablar de esto, ¿no? Bien. También, claro. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el futuro político de Europa? Bueno, a ver qué pasa. Esta va a ser una cuestión clave con lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, es decir, ese conjunto de partidos que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que en la práctica, ya hemos dicho, en todo lo estratégico están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que en los próximos años ya está abierta, pero se va a abrir una convulsión política en Europa, ¿no? Es decir, que esos grupos políticos del Partido Único van a estar en choque, por un lado, con los grupos conservadores trumpistas y, por otro lado, con los grupos más cercanos al bloque emergente Rusia y China, ¿no? Que a partir de
victoria rusa en Ucrania van a tener una influencia, ya tienen una influencia muy importante en toda Europa central y oriental, ¿no? Bueno, algunos hacen diferencia. Bueno, pues igual esto nos va a llevar a una configuración política, en principio, en que los países que fueron en su momento parte del Pacto de Varsovia, ¿no? Pues ahora no va a ser el Pacto de Varsovia, pero seguramente muy rápidamente van a pasar a la influencia de estos grupos políticos emergentes o con buenas relaciones con Rusia y con China, ¿eh? Por llamarles de alguna forma. Y el resto, vamos a tener esta batalla política en algunos países, también con esos bloques, pero fundamentalmente ya se está produciendo entre el partido único y los partidos conservadores trumpistas, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces tenemos los tres grandes retos que hemos dicho al principio, ¿no? El reto geopolítico, el reto económico, el reto cultural. Bueno, no vamos a detallar escenarios, estrategias, etcétera, porque se nos va el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos tres escenarios, podemos sintetizarlo así, ¿no? Dependiendo de qué pase en este choque geopolítico, ¿no? Si como consecuencia de ese choque geopolítico tenemos una clara victoria de Occidente, probablemente el modelo económico va a ser, en principio, el neoliberalismo, ¿no? Pero luego seguramente volverán a plantear ese modelo corporativo, gran reinicio, capitalismo inclusivo, que ya nos han dicho que es al que quieren avanzar. Si hay una clara victoria de los países emergentes, seguramente ese modelo emergente se va a expandir también a Europa y Estados Unidos, ¿no? Si no hay una victoria rotunda, probablemente vamos a tener un afianzamiento de ese mundo bipolar, ¿no? Con un modelo emergente en los países emergentes y en desarrollo y en Occidente avanzando en esa dirección de corporativismo, sobrecapacidad industrial, etc. Bien. Bueno, el Partido Único Europeo, ese conjunto de los partidos tradicionales, digamos, se va a trincherar, ¿eh? Es decir, no se va a rendir. Esto es importante tener en cuenta para interpretar lo que está pasando, porque a veces se dice, bueno, pues Ucrania ya al principio debería haber llegado a algún acuerdo, estuvieron a punto de cerrar un acuerdo un mes después de comenzada la guerra, pero inmediatamente desde la OTAN, desde Gran Bretaña, les dijeron, no, continuar la guerra, ¿no? Luego se ha dicho, bueno, pues una vez que se ha visto que Rusia ha ganado la guerra, lo lógico sería llegar a un acuerdo con ellos, negociar cuanto antes, ¿no? No, pues hay una resistencia total a negociar cualquier cosa con Rusia que no sea someter, cambiar los gobiernos en Rusia, como en Irán. El objetivo no es el tema nuclear, el objetivo es cambiar el régimen, ¿no? Y al final, ¿por qué es tan importante esto, no? Pues el origen es este que hemos comentado, esa revolución antioligárquica del putinismo, ¿no? Digamos. Los que tenéis ahí detrás de Putin son cuatro perfiles de grandes oligarcas rusos, ¿no? ¿Qué pasó en Rusia a partir de ese año 2020 con esa revolución antioligárquica? Pues que los oligarcas se escaparon, los que pudieron, claro. Y hemos comentado lo que pasó con el sector financiero, con el sector bancario, ¿no? Aquí tenéis el caso de Khodorkovsky, ¿no? Uno de esos oligarcas, de los grandes oligarcas desactivados, digamos, ¿no? Bueno, ahí le tenéis a Khodorkovsky, que era el dueño de la petrolera Yukos, era uno de los mayores multimillonarios del mundo, ¿no? En aquel momento. Bueno, pues en aquel momento se empezó, cuando llega el grupo de Putin al poder, empezó una guerra antioligárquica, quitando las propiedades a estos oligarcas, que casi todos se habían hecho fraudulentamente con ricos. Muchos fueron a la cárcel. Khodorkovsky pasó 10 años en la cárcel, luego se fue al exilio, casi todos se van a Gran Bretaña, ¿no? Y esto es importante. Los oligarcas rusos son nuestros oligarcas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí le tenéis a Khodorkovsky, este mismo oligarca, como en una entrevista en televisión, reconocía expresamente que ellos habían actuado coordinados por los Rothschild. Los Rothschild, sabéis que es una de las familias claves de la oligarquía europea, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Claro, creo que son los mismos, ¿no? Que son los mismos. Y que al final, estos oligarcas occidentales vieron lo que había pasado en Rusia y es más que suficiente para que Rusia sea un enemigo a batir a toda costa, ¿no? No les basta llegar a un acuerdo territorial, no, es imposible. Cualquier acuerdo que no sea someter a Rusia para ellos es un riesgo inaceptable. Un riesgo de que el modelo de esos países se extienda a Occidente, ¿no? Bueno, tenéis lo mismo.
Bueno, por esto el Partido Único Europeo se va a atrincherar. ¿Y qué es atrincherarse? Bueno, tenemos ese escándalo de la anulación de elecciones en Rumanía, ¿no? Pero esto es, digamos, un punto de inflexión dentro de una corriente en la que entran pues, todas las medidas que se han ido tomando en los últimos 20 o 25 años, que empezaron con la ley, lo que se llamó la ley patriota de Estados Unidos, que se puso en marcha justo después del atentado de las Torres Gemelas, y ya empezando a restringir determinados derechos civiles. Ha pasado eso en muchos países. Con el pretexto del terrorismo se ponen en marcha medidas antiterroristas, se restringen las libertades, pero termina el terrorismo y esas leyes siguen en vigor, ¿no? Entonces, se han ido acumulando esas restricciones y luego tenemos la censura, primero en las redes sociales en Internet, pues, hace aproximadamente 10 años fundamentalmente, y luego, al final, los gobiernos, el propio Parlamento Europeo, ordenando a las redes sociales que censuren, ¿no? Y luego ya la culminación está siendo pues cuestionar las elecciones. No, es que tal como estamos no podemos tolerar perder países que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, en el caso de Rumanía fue muy claro, gana las elecciones alguien que no es tolerable, pues se anulan las elecciones. Y tenemos como Thierry Breton, un excomisario de la Unión Europea, en televisión reconoció, dijo, no, lo hemos hecho en Rumanía y si hace falta lo haremos en Alemania, ¿no? Lo dijo muy claramente, ¿no? Entonces ahí hay dos países que no se pueden permitir perder, sobre todo, ¿no? Son Francia y Alemania. Y cualquiera de esos dos países cae la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí se van a trincherar con toda seguridad. Si hace falta ilegalizar partidos, se ilegalizan. Si hace falta anular elecciones, se anulan, ¿eh? Bien, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Censura. Bueno. No voy a entrar en todos estos movimientos con la USAID, etcétera, ¿eh? Bueno, el primer reto, rendición frente a Rusia, es decir, aceptación de que Rusia ha ganado la guerra. Dice, bueno, sin Estados Unidos, la OTAN europea no tiene capacidad de enfrentarse a Rusia, ¿no? Hasta hoy mismo lo que han hecho ante esa situación ha sido intentar provocar la escalada, ¿eh? Por diversas formas, ¿no? Pues, atacando territorio ruso, provocando a Rusia por distintas formas, atacando centrales nucleares, ¿no? Atacando los radares de alerta antinuclear, etc. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Bueno, tenemos, hay distintas fuerzas, entre las distintas fuerzas políticas que se están moviendo en otra dirección, tenemos el populismo conservador y luego lo que están llamando fuerzas populares o fuerzas populares de izquierda, ¿no? Bueno, en principio la oposición al partido único en Europa Occidental parece fundamentalmente populista conservadora. Excepciones, pues el gobierno de Eslovaquia, BSV en Alemania, ¿no? No es casualidad que esto pase en los países de Europa Central y Oriental, ¿eh? El gobierno de Eslovaquia, que es socialdemócrata, BSV en Alemania tiene alrededor de un 5%, ¿no? Tiene un 5%, pero en Alemania Oriental un 20%. ¿Eh? Bien. Hay una excepción un poco dudosa en este sentido, porque una buena parte de estas fuerzas conservadoras se les acusa de trumpistas, pero también de prorrusas, a veces de prochinas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Esta es una gran incógnita, ¿no? Esto se va a diversificar claramente entre estos dos ámbitos, digamos, el conservador trumpista y el emergente, por llamarlo de una forma. Pues, vamos a ver, ¿no? Porque el trumpismo y los países emergentes tienen políticas económicas y sociales radicalmente distintas, ¿no? Entonces, parece difícil que esa confluencia, una cosa es cuando hay un enemigo común, eso se esconde más fácil, ¿no? Pero no tiene mucho sentido que eso se mantenga durante mucho tiempo. Bueno, opciones para la esperanza. Bueno, pues primero, voy a decirlo rápidamente. Las amenazas para la élite corporativa son oportunidades para nosotros, porque ese dominio de la élite corporativa es lo que ha venido destruyendo Europa y Occidente durante los últimos 40 años. Bien, Internet es un instrumento muy importante para, digamos, para que los ciudadanos se vayan haciendo conscientes de lo que sucede, y luego los países emergentes, ¿no? Con esas estrategias de los gobiernos por encima de las empresas, sobre todo,
si somos capaces de utilizar esas ideas para cambiar Europa, en nuestro caso. Bueno, posible plataforma para un nuevo modelo, no me voy a extender ahí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer en principio va a depender del contexto geopolítico, de cómo evoluciona el contexto geopolítico, ¿no? De este choque entre países emergentes y Occidente, cómo se resuelva, qué es lo que resulte. Pero bueno, independientemente de eso, la movilización individual siempre es importante. ¿A qué le estamos llamando movilización individual? Bueno, primero, información, difusión, creación de redes, ¿no? Internet como punto de partida es muy importante. Con Internet una sola persona puede hacer muchas cosas que antes eran imposibles, ¿no? Antes, si no te juntabas con alguien más, no sé, aunque fuese para hacer unos panfletos, repartirlos, tal, era imposible. Ahora, una sola persona en Internet puede hacer muchas cosas, ¿no? Bien, pero eso tiene límites, ¿no? Porque es, digamos, una oposición que surge de cada persona junto al ordenador, y es una posición tremendamente anárquica en la que cada uno tiene ideas, pero ideas que no están contrastadas, ¿no? Entonces, hace falta el siguiente paso, que esas personas que saben que las cosas no están bien, que hay que cambiarlas, pero que empiecen a consensuar o contrastar con otros el cómo hacerlo, a qué hay que hacer frente y cómo hay que hacer frente a través de organizaciones, ¿no? Esta es una cuestión clave, ¿no? Otra cuestión, ¿cuáles de las estructuras actuales nos sirven para defendernos en esta situación? Asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ¿no? Y si no hay estructuras que nos sirvan, pues hay que crear las nuevas, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que tienen que hacer sobre todo los que ya están en una organización, ¿no? Realmente mi organización, que ha vivido dentro de ese esquema del partido único, es capaz de adaptarse a esta nueva situación o no es, ¿no? Bueno. Crear nuevas estructuras o movimientos sociales capaces de canalizar ese despertar de los ciudadanos y prepararse para tres posibles contextos. Una situación que en los próximos años no cambie demasiado, un nuevo contexto geopolítico o un contexto de guerra, crisis energética o restricción de los derechos civiles. Bueno, no me voy a extender demasiado sobre qué pasa en concreto en Euskal Herria sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, lo tratamos en las preguntas, si os parece. Bien, pues vamos a dejarlos ahí, ¿no? En principio, para conectar con ECAI Center, pues tenéis un canal en YouTube. En esa dirección enviamos nuestro boletín a través de Telegram o por correo electrónico también. Entonces, Telegram es la vía más directa, pero si alguno no lo recibís y os interesa, escribís esta dirección y os lo enviamos, ¿no? Bueno, una nota final, ¿no? Decíamos, sobre estos tres retos hay que hacer algo. Bien. Bueno, algo que hemos empezado a hacer. Hemos puesto en marcha un canal, además en el canal de ECAI Center, ¿no? Un canal de personas que se sienten fuera de lo políticamente correcto, ¿no? Solo para compartir información en principio, es un canal privado, con lo cual nadie tiene información de quiénes son los restantes miembros, ¿no? Con lo cual se puede mantener el anonimato si se quiere, ¿no? Es un objetivo modesto, pero que puede ser interesante dependiendo a cuántas personas lleguen, ¿eh? Bien, en este momento 230 y pico, creo que es, ¿no? Vale, pues esto es. Gracias por... Alderarik. Ia, eta horrela zira, ez Euskal Herrian horretana. Bien. Bueno, vamos a ver. Bastantes de las cosas que hemos dicho pues son directamente aplicables a Euskal Herria, ¿no? Características específicas. Somos un territorio muy pequeño, por un lado. Y segundo, bueno, estamos muy condicionados políticamente, vamos a decir, para bien y para mal, por el nacionalismo, ¿no? Desde el punto de vista de opciones políticas. Esto, por ejemplo, sí nos da una particularidad en relación con esos movimientos populistas conservadores que están cogiendo una fuerza muy grande en toda Europa. En Euskal Herria todavía no, sobre todo porque, pues ya sabéis por qué. La opción que existe en este sentido y que está cogiendo mucha fuerza en España es Vox, pero por razones, digamos, de vasquismo, nacionalismo, aquí no tienen eco. Entonces, eso también nos da unas características especiales, ¿no? De tal forma que eso nos mantiene todavía sin movernos de los esquemas tradicionales del partido único,
ni siquiera en esa dirección de los partidos, digamos, conservadores trumpistas, ¿no? Bueno, otra característica, pues el enorme peso que tienen los partidos tradicionales, sobre todo pues, PNV, Bildu en este caso, ¿no? Tiene un peso muy grande y esto hace mucho más difícil que surjan opciones nuevas. Tienen menos peso que antes, que hace unos años, menos peso social, pero siguen teniendo un peso muy grande, ¿no? Yo creo que esas pueden ser igual las características más importantes. Como somos un territorio pequeño, también es más difícil que surjan iniciativas para poner en marcha pues, nuevos grupos, ¿no? Hori, nik inot hori, eguneko gozuri aportatu behar dagoena Europako nazio guztietatik. Espainiek eguneko 2 aporta behar izauen, bai Trumpek izan da, hori bezala pagaten. Eta ez duze pagatu behar da. Horren non baitzitik uteko da, guri dituko esku. Guri, dinoso, euskaldunoi. Claro. Sí, de una forma u otra, sí, claro. Nos tocará, claro. Porque al final es un gasto del Estado, pero los vascos, dentro del sistema de concierto, tenemos que pagar una parte proporcional de los gastos del Estado. Entonces, la parte proporcional de lo que el Estado gaste en defensa la tenemos que pagar también, claro, por vía del cupo, ¿no? Eta hori pagatu behar da, ahora, engutan, zereñak ez da pagatu, zebete zozetik izango zan. No, sí, ¿quién dice que no se ha pagado? Sí, se ha pagado. ¿No? Sí, se ha pagado el 1%. El 1%. El 2%. Claro, pero ni quiero decir que los vascos hemos pagado la parte proporcional de lo que se estaba gastando en el Estado. Y ahora si 2% se mantiene, no hay que subir. Así como bueno, vamos a ver, el otro día Sánchez acabó firmando que sí al 5%, ¿no? Pero las cosas están cambiando tan rápido que nadie sabe cuál va a ser el contexto político dentro de un año. Entonces, la digitalización proporciona más de hori Holanda. No. Urrialdien, la sobrealtura, sí. Está como una especie de euro digital. ¿Y qué votan biela? Pues sí, para eso sí van a tener tiempo, ¿no? Lo del el gasto militar vamos a ver, porque es algo que se va a ir incrementando progresivamente y a lo mejor si termina la guerra de Ucrania dentro de un año cambia absolutamente todo. Hemos dicho antes que igual nos dice la OTAN. Claro, ese compromiso es para los países que están dentro de la OTAN, ¿no? Si no hay OTAN, pues se acabó el compromiso, ¿no? Entonces no sabemos, ¿no? Pero lo de oro digital sí, porque están diciendo que para fines de año. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con este tema? Es un tema oscuro porque se ha hablado mucho de los peligros que puede tener, pero una cosa es que tenga peligros y otra cosa es que en sí mismo cómo lo vayan a utilizar, ¿no? Y es lo que no sabemos, ¿no? O si van a hacer una introducción progresiva, porque entre las opciones que estaban barajando decían, bueno, vamos a utilizar eso solo, al principio por lo menos solo para pagos internacionales, ¿no? Luego decían, no, pues a efectos de determinadas operaciones. Vamos a ver porque lo van a concretar en otoño, ¿no? Aurten, bai. Adrián, una pregunta. En el contexto geopolítico que estás comentando, Reino Unido tiene mucha importancia, ¿no? A todo lo pasado, ¿cómo se explica que el Reino Unido decidiese marcharse de la Unión Europea? Sí, vamos a ver. La política tradicional del Reino Unido ha sido fuera de Europa, pero mandando en Europa. De ser posible. Fuera de Europa, pero mandando en Europa. Vamos a ver. Pero esto tiene una historia, claro. El Reino Unido es el heredero del Imperio Británico. Entonces, cuando termina el Imperio Británico, ellos siguen con unas estrategias internacionales de control de otros países, utilizando ya no el ejército, sino fundamentalmente servicios de inteligencia, ¿no? Y tienen una influencia muy grande, pues por ejemplo en Estados Unidos, en todos los países de la Commonwealth, etc. Vamos a ver, ¿por qué hicieron ese movimiento? Bueno, primero había un sentimiento popular muy fuerte contra la Unión Europea, ¿sí? Pero un sentimiento que era en parte, digamos, un sentimiento nacionalista y en parte un sentimiento contra las políticas neoliberales, digamos, de las que se echaba la culpa a la Unión Europea, ¿no?
Y entonces ahí se juntaron los dos aspectos para que hubiese un reclamo popular de que se hiciese un referéndum, ¿no? Y entonces hubo un momento en que los conservadores se apuntaron a esa ola y dijeron, vamos a hacer el referéndum, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? Y lo hicieron. Pero ahora yo creo que muchos se han dado cuenta de que cometieron un error. Cometieron el error de no darse cuenta de que el problema no era Europa, ¿no? Sino que el problema son unas élites que controlan Europa y que son las mismas, o quizás peores, son las que controlan el Reino Unido. Y entonces han visto que no se ha modificado absolutamente nada. Es decir, que esas políticas neoliberales, antisociales, etcétera, no tenían relación con estar dentro o fuera de la Unión Europea, sino con quién está realmente mandando, ¿no? Entonces, todas las promesas de cosas que iban a cambiar a mejor, pues no se ha cumplido absolutamente ninguna. ¿Mm? Bueno, el Reino Unido tiene mucha fuerza directa o indirecta, ¿no? Más que como país, porque es uno de los países más controlados por esos poderes corporativos, ¿no? Tanto pues, los laboristas como los conservadores, ¿no? Y tienen una influencia muy grande en Estados Unidos y en Europa. Aquí también, en el País Vasco también. La influencia británica ha sido siempre muy importante, ¿no? También la de norteamericana, pero la influencia británica muy importante. Desde el siglo XIX. Entre las élites y la baja productividad y denota, ¿no? Pero las dos cosas están relacionadas, ¿no? Por eso, pero en principio tenemos que medirnos con gente que tiene unos gobiernos. No, a ver, la fuerza de la gente es el número. ¿El número en qué? El número de gente. ¿El número de gente de qué? ¿De que nos movilicemos? De que nos organicemos. Que nos organicemos. Que nos organicemos. Nosotros hemos vivido la época de la ideología. Luego hemos visto que no. La política es izquierda, la política es absurda. Y ahora todos nos dicen que hay que ¿Quién ha dicho que no? ¿Cómo que ¿Que nos ha dicho que no? No. Bueno, eso es otra cosa. Claro. No, pero bueno, uno de los pilares ideológicos del neoliberalismo es el fomento del individualismo, claro. Eso lo han hecho sistemáticamente. No, ellos no te van a decir que te organices. Ellos no. Claro. Pero la fuerza de la gente está en el número. Está en el número, porque para poner en marcha cambios sociales, políticos, hay dos formas, o dinero o número de gente. Es gente organizada a través de organizaciones que tienen que ser nuevas, porque en general, supongo, porque las organizaciones que han estado trabajando estos últimos 40 años han sido todas cooptadas, ¿no? Se han metido todas dentro del sistema del partido único por unas vías o por otras, ¿no? Hombre, si hay alguna que tenga, ya lo hemos dicho antes, capacidad de adaptarse, pues estupendo, ¿no? Pero... Venga, 7 y 10. Hace falta los jóvenes, hace falta que aquí... No, ya se va, y mayores. Oye, los jubilados que tienen todo el tiempo del mundo y diciendo a los demás que se movilicen. No. Anda. ¿Tú trabajas o estás jubilada? Sí. No, ¿trabajas o estás jubilada? ¿Trabajas o estás jubilada? A ver, trabajo, pero bueno, yo mi situación es un poquito dispuesta. Bueno, pero en general a mí me hace mucha gracia, ¿no? Gente mayor que tiene todo el tiempo del mundo y dice, no, los jóvenes deberían, ¿cómo los jóvenes? ¿Tú qué? Claro, No, eso es un tópico, ¿no? Los jóvenes ahora, los jóvenes es... Bachu, vai. Enak jubilatuko, niño nació. Eta gero horretak txiki batzukan nahi hor murruzen. Ahí ando un poquito así. Vale. Un poco por libre línea. Yo he sido un alma libre y eso, por ahora puede ser. Bueno, eso está muy bien, pero ahora tenemos almas libres por todas partes, ¿eh? Con este tema de Internet, ¿eh? Sobre la deuda, la deuda siempre se habla, y eso que es infinito, va a explotar. Y luego también, relacionado con la deuda, que China sostiene bastante deuda, ¿no? De algunos países, por ejemplo, de España o no. Bueno, un poco eso, a ver, la deuda, claro, nos estamos financiando con deuda en vez de invertir, o en cada, como has comentado, en cada problema se recurre a la deuda, pues un poco eso. En vez de hacer esfuerzos de un tipo o de otro, pues nos endeudamos, que con eso, claro, el problema de la deuda es que
te permite resolver todos los problemas, ¿no? A que sube el desempleo, no, deuda, ¿no? Que, pues al final con la deuda tienes más dinero, ¿no? O sea, ¿cómo participamos todos en la economía desde el punto de vista de la demanda? Pues, cada uno con nuestro salario comprando bienes y servicios. Los bienes y servicios que compramos alguien los produce y eso es lo que mantiene la economía, ¿no? Pero si además de mi salario pido un préstamo, pues además de gastar mi salario, gasto el préstamo. Y al gastarlo, alguien produce bienes y servicios. Eso tira para arriba la economía. El problema de la deuda es que luego hay que pagarla y entonces ahí se produce el efecto contrario. Hay que pagarla con intereses, ¿no? Y entonces, al pagarla, ¿qué pasa? Ya no puedo ni siquiera utilizar mi salario para comprar bienes y servicios porque una parte lo tengo que utilizar para devolver la deuda. Con lo cual, si esto pasa en el conjunto, ¡pum!, la economía para abajo, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho estos 40 años? Pues cuando había esa tendencia, más deuda y más deuda y más deuda y más deuda. ¿Que tiene que tener un fin? Sí, claro. Pero ya desde principios de este siglo se está diciendo esto no puede seguir, no puede seguir. Se pensó que a partir de la crisis del 2008, ¿no?, se iba a poder conseguir con crecimiento, que es decir, si no incrementamos la deuda y seguimos creciendo, vamos bajando el peso de la deuda sobre la economía, ¿no? Pero no se consiguió. Lo más que se consiguió es que no subiera más hasta el año 2020. Y con la crisis del COVID se vuelve a disparar la deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues, es una dinámica que tiene dos salidas. Por un lado, necesitamos un nuevo modelo económico que no necesite constantes inyecciones de deuda para mantenerse, y por otro lado tenemos que hacer algo para ver cómo amortizamos la deuda que está acumulada. Entonces ahí hay dos vías, que en alguna charla que habéis organizado vosotros ya lo comentamos. Dos vías según quién paga ese coste, ¿no? En principio, si la deuda se impaga, el coste lo asumen los que tienen préstamos, ¿no? Pero bueno, al final eso se repercute de una u otra forma, ¿no? Al final o lo paga la gente o lo pagan los inversores. Y salvo que tengamos un cambio político, pues lo va a pagar la gente, claro. Bueno, con un préstamo que has utilizado para comprar una vivienda. Para rehabilitar. Bueno, pero con eso, al rehabilitarla, has comprado bienes y servicios, ¿no? Pues claro. Sí. Claro, lo que pasa que... Sí, lo que pasa es que en los años de globalización ha habido una interrelación, ahora de eso se está hablando mucho en esa pelea con Estados Unidos, ¿no? Yo te subo los aranceles, pues yo te quito las tierras raras, ¿no? Pues yo te hago no sé qué con el dólar, pues entonces los dos se pueden hacer mucho daño, los dos andan con cuidado, pero bueno, intentan no romper, ¿no? Vamos a ver. Bueno, a nivel de Euskal Herria y también de Europa, yo me pregunto si todos los partidos en este momento son únicos, si van a poder mantener a la gente, a las bases, sobre todo de izquierda, como ha pasado en Euskal Herria, dormidas o inactivas, o cuando ese 5%, que es brutal, se empieza a aplicar en todas las economías. En España parece que se resiste, pero al final también ha firmado, ¿no? Entonces, se teme que pueda haber revueltas o que la gente de repente despierte, que esto es un sinsentido de estos 5 últimos años, o se supone que van a seguir durmiendo. Puede pasar, pero en principio no aquí. O sea, Euskal Herria en este momento es como un plato liso. No hay movimiento. Precisamente, aunque en otros sitios, pues a veces por estos grupos populistas, pero hay distintas opiniones, ¿no? Hay gente que se ha salido por la vía conservadora trumpista, se ha salido del partido único, ¿no? Aquí ni siquiera hay eso, es decir, hay un consenso total. Entonces es muy difícil que se mueva algo importante, ¿no? Claro, de hecho, incluso tenemos a todos nuestros partidos apoyando al mismo gobierno en Madrid, que es el que ha firmado lo del 5%. Entonces, pero bueno, a medio plazo sí, porque claro, si toda Europa se empieza a mover, pues aquí surge algo seguro, ¿no? No, y seguramente acabarán, hasta ahora no ha sucedido, pero
Igual que en el ámbito conservador en Cataluña ha surgido pues esa alianza catalana que ha empezado a tener un montón de votos enseguida, ¿no? Y los partidos han empezado a reposicionarse a cuenta de eso, pues en el ámbito conservador o en el ámbito de izquierda van a surgir probablemente en los próximos años movimientos, porque se ve que la gente está cada vez más inquieta y cada vez más desconfiada de los partidos tradicionales y tal, entonces van a surgir cosas de eso. Van a surgir muy rápidamente, además. No sé si en Euskal Herria va a costar que surja, porque está la gente como, Sí, por nuestro pasado histórico, como que ahora le da miedo moverse y no sí, sé, a mí me da ha costado que eso, por eso no ha surgido hasta ahora, a pesar de que los problemas son gordísimos, ¿no? Pero yo creo que ya está en una situación límite y que eso se va a romper muy rápidamente. Y que yo creo que la gente incluso no se desplaza electoralmente porque no hay alternativa. Y porque están todos al final, pues prácticamente defendiendo lo mismo, ¿no? Pero siempre empieza a haber alternativas, se van a producir desplazamientos y entonces los partidos tradicionales tendrán que tomar una decisión, ¿no? O soy capaz yo también de desplazarme para evitar esa sangría, o no, me mantengo fiel a, digamos, a lo que han sido las políticas de los últimos 40 años. Vamos a ver, porque entonces eso, la situación de cada persona ahí puede ser importante. Nosotros podríamos decir, bueno, vamos a ver, porque los más oportunistas igual son los primeros que se mueven. Porque son los primeros que empiezan a ver que el futuro va en esta otra dirección, hay que cambiarse. Y los otros van a seguir mirando la televisión para ver lo que está de moda y lo que no está de moda y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que hacen nuestros dirigentes? Pues piensan que estudian y analizan un montón de cosas y en general lo que hacen es mirar la televisión, pues yo también. Y van por ahí, ¿no? Pero bueno. Los partidos de izquierda son los que están en el poder, entonces las bases están como más anestesiadas. Bueno, eso ayuda, es decir, se movían un poco más, por ejemplo, cuando estaba el Partido Popular en Madrid, ¿no? Pero La destrucción masiva y demás, ¿no? Pues ahí la izquierda parece que por opositar a la derecha. Pues si el Partido Popular estuviera en el gobierno en Madrid, si hubiera más movimientos. Sí. Pero bueno, una disidencia que siempre ha sido limitada, ¿eh? Es decir, siempre dentro de... Porque había un reparto también de papeles entre izquierda y derecha, porque había que imágenes distintas hay que mantener, aunque en todo lo importante estén de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito económico, pues la derecha es más liberal y los que dicen que son de izquierda, menos. Pero todos ellos son neoliberales. Porque claro, yo si me muevo dentro de un modelo neoliberal y no planteo absolutamente nada para salir de ese modelo, ya puedo decir lo que sea, que sí soy neoliberal, ¿no? Y en el ámbito cultural, pues al revés, ¿no? Es la izquierda, la supuesta izquierda, la que ha liderado todas estas corrientes postmodernas, woke, etcétera, pero la derecha también pues ha ido siguiéndole, ¿no? Diferenciándose, pero poco. Eso que estás diciendo, hay una prueba de eso que estás diciendo, ¿no? De que son lo mismo, ¿no? En concreto, yendo a la izquierda vasca, ¿no? Cómo sorprende que no sean los valedores de alguna forma del modelo de Bielorrusia. ¿Del modelo? Bielorrusia. Ah. ¿No? Donde el sector público, ¿no? Pero ni siquiera eso. Sí, ese fue para nosotros un tema sorprendente realmente, ¿no? Hace aproximadamente 10, 12, 13 años, de pronto nos enteramos de que hay un país, un papel, se llama Bielorrusia, sector público empresarial, 70%. ¿Qué es esto, no? Empezamos a contrastar y tal. Si eso nos han dicho que con la Unión Soviética se había desaparecido, ¿vale? ¿Qué es esto? No puede ser, ¿no? Era un error. Vamos a ver otras informaciones, ¿no? Pues no es un error. Yo en concreto me fui de viaje de vacaciones con mi familia a Bielorrusia para ver si ese país existía, ¿no? O esto existe o esto es mentira, ¿no? Claro, en mitad del siglo XXI, un país de 10 millones de habitantes, un país industrialmente avanzado en mitad de Europa y con el 70% de las empresas públicas, pues si nos habían dicho que esto era imposible, ¿no? Y bueno, pues parece que y ahí están, ¿no? Con una evolución económica razonable y tal, ¿no? Y claro, eso es muy llamativo, sobre todo no por el hecho en sí, sino porque nadie dijera nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ni los críticos, pero tampoco, por ejemplo, las instituciones o las organizaciones de izquierda ocupadas de la solidaridad internacional, ¿no?
Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, de vez en cuando algo Palestina o Nicaragua, ¿no? Perfecto. Y resulta que tienes un país que es muchísimo más socialista que Venezuela, por ejemplo, en mitad de Europa, pero ni mencionado. Claro, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cómo es posible? ¿No? Hombre, una explicación lógica, no sé si es esa, es que claro, no me compromete a nada. Yo puedo decir, viva Venezuela, viva Cuba, pero dice, oye, ¿y por qué no nadie te dice, por qué no pones en marcha el sistema de Cuba aquí? No, es que son países en desarrollo. Yo puedo ser aquí neoliberal a la vez que decir, viva Cuba y viva Venezuela, ¿no? Pero claro, si empiezo a poner sobre la mesa un país europeo en esas circunstancias, te dicen, a ver, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué estás defendiendo una cosa que es radicalmente contraria a la que no, ya no tendría explicación? No lo sé si es esa la razón, pero es algo realmente increíble, ¿no? Sí, era Suecia hasta que mataron a los Palmer. No, tampoco. Era un modelo, digamos, socialmente avanzado, pero no era un modelo socialista, digamos, ¿no? Era un modelo de gobierno socialdemócratas con servicios públicos avanzados y tal, no de empresas públicas. Es otra cosa, ¿eh? Bueno, por lo menos en los pilares iba cada vez más hacia... Sí, ahí, sí. De repente alguien decidió que sobraba del mapa. Por supuesto, los poderes económicos de ese estado profundo decidieron que este hombre sobraba. Pero con el tiempo podría haberse socializado todo, desde arriba hasta abajo. Puede haber un estallido y estos 200.000 inmigrantes más que se van a traer, la mano de barata, No igual. Luego Bueno. los choques, no la gente trabajadora esa, sino lo que está pasando en las calles también de agresión. Sí, bueno, eso es uno de los temas en Barcelona que está... y en Cataluña sobre todo, claro. se está viendo más, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que está estallando, ¿no? Es un tema curioso, porque igual que hemos hablado ahora de lo de Bielorrusia, en todos estos temas hay un elefante en la habitación, ¿no? Es decir, ese elefante que nadie ve, ¿no? Resulta que tienes un elefante en mitad de la habitación, ¿no? Y nadie lo ve, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pues en el tema de la inmigración está claro que lo que hay es una provisión masiva de mano de obra barata, ¿no? Entonces, durante 30 o 40 años nos lo estén presentando como si fuera un tema de solidaridad, nos engañan confundiendo la inmigración irregular con la inmigración, cuando es solo un 5%, un 7%, un 2%, ¿no? Pero claro, eso es muy útil para los que quieren engañarnos diciéndonos que la inmigración es solidaridad, pero también para los que, por ejemplo, ahora en España, en el ámbito conservador, dicen que son anti-inmigración y también se centran en esa migración regular, ¿no? Entonces, eso de enseñarnos las chalupas en el Mediterráneo, pues sí les sirve a los dos, ¿no? Unos dicen, no, es que fíjate, pobre gente, solidaridad. Pues es mentira. Al final es un objetivo de explotación masiva de mano de obra artificialmente barata. Pero los otros dicen, no, es que esos señores nos están invadiendo, ellos son los culpables, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el juego se está lleno de empresarios. Muchos de ellos que tienen contratada gente con la cual están ganando muchísimo dinero. Pero el tractor de todo ese movimiento es el beneficio empresarial, ¿no? Y claro, es un problema también económico gravísimo, ¿no? Muy grave, porque claro, los empresarios se acostumbran a no invertir ni investigar, a ganar dinero bajando los salarios. Claro. En el Mediterráneo haya muerto un montón de gente, Claro. y nadie está movido, ¿no? Aceptas lo que te dice la televisión. Aceptas lo que te dice la televisión que aceptes, ¿no? Pues organizarse, no hay otra. No, he dicho organizarse. No es lo mismo. Organizarse. Tienes que mirar, le he dicho, primero, si estás en una organización, tu organización tiene capacidad de moverse realmente o está demasiado pringada con toda esta historia. Y segundo, si no es capaz de moverse, piensa en organizaciones nuevas. ¿Hay en tu entorno ya organizaciones que estén trabajando a las que me pueda apuntar? Y si no hay, pues la creas tú. Esto, al final, es 2 o 3 personas se ponen a hablar y eso puede ser el embrión de algo. No hace falta más. Bueno, los que no estáis en el canal Gaurko y queráis participar en el canal Gaurko,
poner ahí una referencia. Sobre el canal de Gaurko, no sé, ¿nos puedes decir algo en cuanto Bueno, a es un proyecto en principio muy modesto, ¿no? Es decir, es simplemente pues agrupar gente alrededor de un canal privado de Telegram. He dicho, no es un canal público, es privado, con lo cual nadie sabe quiénes son los otros miembros. Entonces ahí se remite información y también se envían propuestas para hacer cosas, pero para reuniones o para cenas o comidas a las que se apunta el que quiere, ¿no? Y a raíz de esas ideas, pues van surgiendo cosas, ¿no? Diciendo, ¿por qué no se pone en marcha, o algunos quieren poner en marcha alguien que trabaje en no sé qué sector de la sociedad? Y lo han hecho, está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un embrión de algo. Entonces ahí se ha ido acumulando gente, pues ahora unos 230, el objetivo es llegar a 300 en septiembre, pero bueno, va creciendo. En principio, simplemente la difusión de información ya es un tema importante, y a partir de ahí, cada uno, en base a lo que esté dispuesto, a las ganas que tenga de hacer, pues irá haciendo. Nada más. Vale, es que pues oye, habla. Antes de acabar, ¿no? Una iniciativa que yo creo que puede ser novedosa, porque claro, la gente nos sentimos como muy indefensos. ¿Cómo nos agrupamos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿No? Si organización, ¿no? Lo que dices tú, pero no hemos conocido en ningún lado que haya sucedido algo, por lo menos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues en la pandemia. Sí. Sí, bueno, sí, dices por lo de visita. Ya, pero que no esté, no, esa fuerza yo para mí que ha bajado y no se ha sabido mantener. Pero bueno, a lo que iba, el otro día me llegó una información por el correo que en Estados Unidos alguien se ha movido y se han puesto en contacto con un montón de rusos, porque claro, ellos no están de acuerdo en pagar el 5% de las armas, porque a Estados Unidos también le llega el pagar el 5% este. Entonces, claro, quieren hermanarse con los rusos, pero a nivel un poco grande, no sé a cuántos llegarán, para realmente, con ese acercamiento, mostrar a los dirigentes que no, que son ellos los que están montando el Cirio Pascual, que la gente va cada uno a sus cosas y resuelve sus problemas. Entonces, eso, ¿tú cómo lo verías? Por ejemplo, ¿se podría pasar aquí una iniciativa realmente para quitarnos? Ya sabemos que las corporaciones mandan a través de unos gobiernos títeres que tenemos, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que desmontarlos de alguna manera. No, la verdad es que suena bastante bien esa idea, porque muchas veces en la política internacional se analiza en base a países, intereses de civilizaciones, dicen algunos, pero en realidad los gobiernos no trabajan para esos países, o muchos gobiernos no trabajan por esos países, trabajan para grupos de interés. Entonces, dejar claro eso, que los ciudadanos muchas veces tienen intereses comunes entre los distintos países y que no quieren entrar o no aceptan esa dinámica de enfrentamiento de unos contra otros, eso puede ser muy importante, ¿no? ¿Y cómo se puede poner en marcha? ¿Conoces un ruso? ¿Conoces a algún ruso? ¿Algún ruso? Sí. No sé, yo creo que la iniciativa, tengo aquí el enlace, está lanzada, a ver qué capacidad realmente va a tener aquello, y bueno, a raíz de eso, pues yo creo que se puede indagar un poco a ver si hay alguna manera de... Sí. Hombre, desde luego, la chica esta, la conoces, la rusa esta que da en las noticias, bueno, que informa de la guerra de la rubia esta. Ponerte en contacto con esta y no te preocupes que te pongo en contacto con rusos a punta. No, a mí no me digas, eras tú, ¿eh? Eras tú el que quería. Sí. Iniciativa que lo ha hecho en Estados Unidos, él lo hace mediante donaciones, pero si no las consigue, dice que va a poner él mismo el dinero. Eso ya es... pero no está en marcha todavía, ¿no? Sí, ha puesto en marcha. Ahí está en marcha. El sitio donde va a hacer la reunión, paso luego el archivo para que lo... Pero igual, con esa estructura que tienen, igual ya admiten participantes en otros países, ¿no? A esa misma estructura, sin necesidad de crear otra cosa, ¿no? Yo por lo menos lo que quería hacer es el hermanamiento entre Estados Unidos y
En Estados Unidos siempre la han mostrado desde muy pro, ¿no? Entonces había que de alguna manera quitar esta manera de concebir que el otro tiene ningún monstruo, que nosotros como Jesús todos los días estamos en paz. Al final es eso, nos han metido el 5% pintándonos de monstruo a Rusia. Si tenemos muchos más monstruos en Marruecos que Rusia, ¿qué monstruo hay en Rusia? No hay ninguno. Yo oigo a Putin, lo que hay que hacer es dar respuesta a la familia. Un tío que está pensando en favorecer a la juventud, a la familia que te va a venir aquí a atacar, no tiene ningún sentido. Se cae todo. Ya, te pongas el monstruo para no sacarte el dinero. Luego te meten el dinero digital porque alguien se quiere levantar. Claro, porque esto antes de sacarte, no te preparas. No es algo que se haga sin organizar. Claro, ¿no? Muy bien. Pues tú misma. Tú misma. Obvio. ¿No has dicho que estás sola en Bermeo? ¿No has dicho que estás sola en Bermeo? Este es el síntoma del líder. El que no le importe llevarse bien con la gente. Hace lo que tiene que hacer. Pero esa es la primera característica del líder, que no le importe la opinión de los demás. Eso es fundamental. Muy bien. Vale, va a ser casco, ¿eh? Venga. Bueno.